¿Cómo pasamos un número complejo a su forma trigonométrica o polar rectamente? Se llama, a la polar se le llama trigonométrica. Hay varias maneras de expresarlo. Y allí se hacen operaciones que a veces resultan más fácil, más rápido. ¿Cómo se hace? Así, fíjate, si tienes un número z igual a x más y, ¿cómo expresamos eso en su forma trigonométrica? Lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta el argumento principal, eso es 1a. Si es posible lo graficamos, esto que sea x y esto que sea, ese es el número complejo, ese vector que está ahí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Calcular, necesitamos su módulo y necesitamos su argumento, el ángulo. El ángulo puede estar en radianes como puede estar en grados. El módulo de este z va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces su argumento va a ser igual a, aquí arco tangente de y entre x. Y ahí hay que tomar en cuenta lo que es el argumento principal. Hay que ver esta medida aquí. ¿Qué me da esa medida si desprendemos ese triángulo? Fíjate, esta medida aquí me la da el módulo. Fíjate que esto era hipotenusa, entonces este ladito es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Y esto es hipotenusa por el coseno del ángulo. Si lo traemos a esta realidad, entonces esto va a ser igual a h, ¿quién es? El módulo. Entonces esto es módulo de z por el seno de ese ángulo, por el coseno de ese ángulo. Entonces, un número complejo z va a ser igual a el módulo de z por el coseno del ángulo más el módulo de z por el seno del ángulo. Aquí le ponemos la unidad imaginaria. Entonces fíjate que z se repite, se puede factorizar. Entonces esto va a ser igual a el módulo de z por el coseno del ángulo más y por el seno del ángulo. Es decir, que un número complejo x más y se puede expresar como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, eso es lo mismo, la misma conversión, por el coseno de arco tangente de y entre x más y por el seno de arco tangente de y sobre x, ahí correctamente. Cualquiera de estas expresiones. Hay momentos en que esto se puede simplificar todo y expresa el número complejo así, igual a el módulo, poco grande, el módulo de z, y aquí ponen el ángulo. Es decir, que si tenemos un número z igual a 3 más 4y, bueno, pues entonces ese número complejo z, ¿qué me da ese módulo? 5. Y aquí 53 grados aproximadamente. Este es el mismo número complejo expresado de una forma más simple. Esta es la fórmula polar. Vamos entonces a ver alguna aplicación, una aplicación de cómo se hace, porque hay que tomar en cuenta algunas cosas. ¿Cuál? Argumento principal, no más. Fíjate entonces, si tú tienes z igual a 3 más 4y, vamos a intercambiar eso, 4 más 3y, los dos son positivos, no pasa nada. Entonces grafiquemos esto, es importante graficar. ¿Cuánto tengo en x? 1, 2, 3, 4. Y en y, 3, 1, 2, 3. ¿Ahí está bien? Correcto. Entonces ese número complejo caería por ahí. Ok. Su módulo, su tamaño va a ser igual a veces le llaman r, por la circunferencia ct, radio, va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si haces esta cuenta te va a dar 5.
Entonces su módulo es 5. ¿Cómo conseguimos el ángulo? El ángulo con arco tangente de opuesto. ¿Cuánto viene acá? 3. Entre adyacente, que mide 4. Entonces serían 3 entre 4, es un ángulo notable que mide 37 grados aproximadamente. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ese número complejo, ya que tengo el radio y todo, lo puedo expresar así. ¿Cómo? Z igual a módulo 5 por coseno del ángulo, que es 37 grados, más I por el seno del ángulo, que es 37 grados. Vamos a dar otro caso donde tenga que tomar en cuenta el argumento principal. Z igual a, es un ángulo notable, fíjate, menos 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Dónde se encuentra? Justo aquí. Ahí está el número complejo. Fíjate que tenemos un ángulo que es este. Un ángulo, ahí, un argumento principal. Al momento de calcular el arco tangente de este, ¿cómo será? Menos 3 acá, entre menos 3, pero menos entre menos es más. Va a dar un ángulo como positivo, es decir, que lo va a medir aquí. No queremos este. Debemos de, ¿qué hay que hacer? Bajar, restarle. ¿Cuánto? Pi. O 180, eso lo vimos en el video anterior, 2 videos anteriores. Calculamos, ¿a qué nos va a dar esto? La misma cantidad entre ella misma, una cantidad entre ella misma, 1. Arco tangente de 1, 45. Pero a ese 45 debemos de restarle pi, que es igual a 180. Entonces sería igual a 135, pero negativo. No lo hemos equivocado. 135 negativo. Ese es este ángulo, 135. Y su módulo R va a ser igual a 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto es? 3 al cuadrado serían 9 más 9. Ok, eso sería raíz de 18. Raíz de 18 es 9 por 2. Raíz, 9 tiene raíz exacta, que es 3, y el 2 no. Entonces serían 3 raíz de 2. Ese es R. Entonces, este número complejo que está ahí se puede expresar como, a ver si esto da para escribirlo, como Z igual a módulo 3 raíz de 2 por el coseno de ese ángulo, que es menos 135 más I por el seno de menos 135. ¿Te das cuenta? Entonces hay una cosita que hay que tomar en cuenta: el ángulo, el argumento principal. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, tomamos en cuenta si cae en el segundo cuadrante y el tercer cuadrante. En el primero y el cuarto no pasa nada, el ángulo es el mismo. Z igual a menos 3 más 6i. Entonces graficamos ese número complejo y fíjate: 1, 2, 3, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ese número complejo cae aquí. Como cae ahí, ¿qué pasa con él? Cayó en el segundo cuadrante. Hay que tomar en cuenta el argumento principal. Vamos a ver. Arco tangente de esto: 6 entre menos 3. ¿A cuánto es igual? Arco tangente de 6 dividido 3, 63.4. 63. Pero como es más entre menos, este es menos 63 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Me ha dado este ángulo que está acá. Debo de sumarle pi, pero pi es 180. Esto me da 117, ¿verdad? Se nos resta. Y pues ya tengo el argumento, es el ángulo. Bueno, pues que ya tengo el módulo, hay que calcularlo. Entonces R sería igual a la raíz de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y esto va a ser igual a raíz de 9 más 36. Esa suma es 45. Y esto es 45, 9 por 5, y 9 por 5 no es más que
3 raíz de 5. ¿Qué significa? Que este número complejo yo lo puedo expresar como z igual a radio módulo 3 raíz de 5 por el coseno del ángulo 117 más i por el seno del ángulo, que es 117 grados. Y así es, repito, si al graficar el número complejo da en el primero o en el cuarto cuadrante, no pasa nada. Primer cuadrante y cuarto cuadrante, las cosas se dejan tal cual. Pero en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante, debemos de aquí sumamos pi y aquí restamos pi. Esas son las dos cosas que hay que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? En el tercero restamos y aquí sumamos pi para conseguir el argumento principal. ¿Correcto? No hay ningún secreto. Así de facilísimo se convierte un complejo a su forma polar o trigonométrica. Este complejo ahí está en su forma polar o trigonométrica. Otra forma de escribir esto es el módulo, acá 3, un poco grande se escribe 3 raíz de 5 y aquí pequeñito se coloca el ángulo 117. Hasta aquí llegamos. Vamos después entonces a hacer alguna otra cosa con ellos.